corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, oh, Jesucristo basta. Oh, tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Oh, Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, oh, Jesucristo basta. Oh, oh. Buenas noches, bendiciones hermanos, espero que se encuentren muy bien, que Dios me los bendiga grandemente. En esta noche quiero darle primeramente las gracias a Dios, darle primeramente las gracias a los pastores por permitirme poder estar aquí, poder darle esta enseñanza que espero que así como habló mi vida, habla la de ustedes. Amén. Vamos a hablar, quiero compartirles de algo que tristemente me siento un experto, y les digo esto porque vamos a hablar del ego, vamos a hablar del orgullo, y en este tema pues tristemente, y digo tristemente porque no he estado bien, me siento experto porque por algo por lo cual yo he pasado. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, te damos gracias porque tú hablas, Padre, tú hablas en medio para tu pueblo por medio de tu palabra, Señor, y reconociendo esto, Padre, espero que puedan comprender, Señor, lo que tú tienes para ellos en esta noche. Señor, ayúdanos, Padre, y adviértenos del peligro del orgullo y de la virtud de la humildad, Padre Celestial. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, asimismo, como decía en la oración, se llamará, o le puse por título a esta pues pequeña enseñanza, el peligro del orgullo y la virtud de la humildad. Vamos a leer Mateo 20 del 20 al 25, ¿sí? Que dice así: Jesús enseña acerca del servicio a los demás. Entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús, se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición?, preguntó Jesús. La madre contestó: te pido, por favor, que permitas que, en tu reino, mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Jesús le contestó: no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga
de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no corresponde a mí decidir quién se sentará a mi derecha y a mi izquierda. Mi Padre preparó este lugar para quien Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan le habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser el líder entre ustedes deberá ser sirviente. El que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pero ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otro y para dar su vida en rescate por muchos. Bien, hermanos, cuando yo leí este versículo y pues entendía que Dios me quiere mostrar con esto, lo llevé a esa parte, a la parte del orgullo y la humildad, y ahora más adelante entenderemos por qué. Quiero hablarles de algo que veía en un documental que veía sobre el diamante, y me hacía referencia y me llamaba la atención de que el diamante, cuando es extraído, no es esta pieza forjada, esta pieza de alto valor pues que vemos en la joyería, o que vemos que pueden tener pues tanto valor, sino que muchas veces son hasta simples pedazos de carbón sin valor. Para que esto ocurra, tiene que ser sometida a una serie de presiones para que sus moléculas, todos sus componentes vayan cambiando, y entonces convertirse en esta piedra tan valorada y preciosa. Y esto me hace referencia de que así mismo somos nosotros. Dios nos lleva a esa posición de presión para cambiar nuestro corazón de carbón en un diamante. Y yo no sé ustedes, pero yo muchas veces, cuando estoy en estos procesos, en estos desiertos de presión, de circunstancias, soy muy dado a orar en contra de eso, a reprender eso, a hacer, ¿qué se puede decir?, guerra espiritual en contra de eso, echarle la culpa y darle protagonismo a Satanás cuando no tiene nada que ver en esto, porque es el mismo Dios el cual nos está llevando a esto, para que sigamos avanzando. Y sabemos, hermanos, que un día nos vamos a presentar delante de Dios, y yo quiero presentarme no con un corazón de carbón, sino con un corazón de diamante, un corazón que haya sido trabajado, labrado en las manos del Señor, y que sea de agrado para Él. Amén. Yo veía un testimonio de un pastor que hablaba, y se lo quiero contar pues rapidito para que puedan entender a qué los quiero llevar. El pastor hablaba de que ellos tenían, él y su esposa tenían una posición en una iglesia, eran copastores de una iglesia, y dice que era la iglesia donde crecieron, era la iglesia donde se conocieron, donde se casaron, donde crecieron desde jóvenes, era la iglesia de su localidad o del lugar donde habían crecido, o sea, ahí tenían su vida, ¿sí? Y dice que llega un momento donde hay una circunstancia dentro de la iglesia, no da específicamente el por qué, pero lo que dice es que eso los lleva a salir de ese lugar, a ser exiliados de ese lugar por algo, dice él, que por una injusticia, ¿sí? Y por causa de esto tuvo que salir y pues irse a vivir a otra ciudad,
cambiarse de iglesia, muchas cosas, ¿sí? Y dice que él entró en amargura, ¿sí? Entró en amargura. Y muchas veces decimos, estoy amargado, o eres un amargado, y no entendemos realmente qué es la amargura. La amargura está conectada al orgullo herido, ¿sí? La amargura surge cuando piensas que tenemos menos de lo que nos merecemos, cuando piensas que estás en una posición menor a la que nos corresponde. Y eso fue lo que a él le trajo amargura. Sentía que su posición era en ese lugar, su posición era seguir siendo el copastor de ese lugar, seguir estando en su lugar de crecimiento, de nacimiento, no en el lugar donde él no creía o no quería ver, que él creía que no se merecía estar en el lugar donde estaba en estos momentos. Y dice que en un momento dado él estaba con un consejero y estaba descargando y hablando y contándole todo lo que le había pasado. Y dice que el consejero solamente le dijo, y le hizo una pregunta. Le dijo, ¿qué crees que Jesús te está enseñando en medio de esta crisis? Y dice que para él esa pregunta lo cambió todo. Dice que en el lugar donde estaba, se comenzó a sentir como la presencia de Dios llenaba ese lugar y cómo él pudo ser confrontado con simplemente esa pregunta. Y dice que él pudo ver, cerró sus ojos y él pudo entender cómo Jesús se le mostraba en su trono de gloria y de autoridad, con su manto, con un manto de autoridad, con su manto de poder, con su manto de gloria. Amén. Y dice que él vio cómo Jesús se levantaba y quitándose ese manto, se lo ciñó a la cintura como cualquier otro trapo, o como cualquier otra vestidura, o como cualquier otro tipo de vestimenta, ¿sí? Y eso me lleva a lo que dice Filipenses 6:8, Filipenses 2 del 6 al 8, perdón. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a su privilegio divino, adoptó la humildad, la posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló y a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Amén. Jesús, siendo Dios, no le importó despojarse de su manto, y eso era lo que él veía. No le importó despojarse de su manto de poder, arrodillarse y lavarte los pies. No le importó servir, porque él no vino aquí a que le sirvan, sino vino a servir. Y eso es lo que muchos no entendemos. Muchos, tristemente, en la iglesia creemos que estamos para que nos sirva. No entendemos que Jesús vino aquí a servir. Y eso es para mí el camino a la verdadera grandeza, de despojarse de su manto de gloria, de honor, para ser esclavo y servir a la humanidad, para servirle a todos. Esto es una de las más grandes enseñanzas que Jesús nos puede haber dado. Aquí hablamos
del Espíritu de Cristo. Este es el Espíritu de nuestro Señor Jesús. El servicio, el humillarse, la humildad. Amén. Pero esto tenemos que entender que tiene una contraparte muy peligrosa, que es el orgullo, es el ego. Y esto era lo que Pablo le comentaba a Timoteo cuando le daba algunas directrices para cómo dirigir y cómo comenzar a formar o a fundar nuevas iglesias. Y él le decía en 1 de Timoteo 3:6, se los leo, le dice así: un anciano no debe ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Amén. En la versión Reina Valera dice: caería en la condenación del diablo. ¿Y qué es la condenación del diablo? Creemos que cuando leemos estos versículos a la ligera o entendemos que es pues caer en pecado. Y sí, es caer en pecado, pero ¿cómo el diablo cayó en pecado? ¿Cuál fue su error? ¿Cuál fue su condenación? Dejar de ver a Cristo y comenzar a verse a Él. Recordemos que Satanás no siempre fue Satanás. Satanás se llamaba Lucifer. Satanás era el más grande de los ángeles o arcángeles en el cielo. Era el que tenía la mayor encomienda o el mayor trabajo, que era velar y cuidar la presencia de Dios mismo. Era el que dirigía la alabanza hacia Dios. Y en un momento dado dejó de ver esa gloria para ver su propia gloria. Imagino yo que él decía: yo también tengo poder, yo también tengo sabiduría, yo también soy hermoso, yo soy el más hermoso de los ángeles, yo me merezco esa posición, yo me merezco estar en ese trono. Y eso fue su caída. Y así, y esa opinión la compartieron el 30% de los ángeles, porque dice que cayó con un tercio de los ángeles, fue desterrado, fueron desterrados. Pero fue porque él dejó de ver a Dios, dejó de ver a Jesús, dejó de ver la gloria de Jesús para ver su propia gloria. Y allí es donde podemos caer en la condenación de Satanás, cuando dejamos de ver que las cosas que hacemos es por Dios y comenzamos a pensar que si predicamos bien, que si adoramos, que si hacemos cualquier cosa, no vemos que es para la honra y gloria de Dios, sino lo comenzamos a ver que es para nuestra propia honra. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermano. ¿Sí? Tenemos que ser humildes. Es una virtud del cristiano, la humildad, pero es una virtud que podemos perder muy rápido o en pequeños momentos y vanagloriarnos de cosas que no nos corresponden. La gloria siempre será para Dios. Satanás, obsesionado por obtener un trono, Cristo decidió renunciar a ese trono y despojarse de esto. Satanás instigó una rebelión a causa de su propia exaltación. Cristo se humilló voluntariamente a causa del amor por ti y por mí. Satanás, obsesionado por un trono que ni siquiera le correspondía. Jesús renunció voluntariamente a ese trono que sí por derecho le corresponde. ¿Sí? Y aquí estamos hablando, hermano,
de dos espíritus, el espíritu de Cristo y el espíritu de Satanás, el espíritu de la humildad de Cristo y el espíritu del orgullo de Satanás. Y tenemos que tener mucho cuidado con cuál espíritu estamos caminando, hermano, con cuál nos identificamos cada día. Si somos humildes, si aprendemos a reconocer que lo que hacemos es por Dios y para Dios, o si somos orgullosos y dejamos de ver a Dios y comenzamos a vernos nosotros mismos. Amén. Y allí entra el versículo que habla, con el versículo con el que comencé la prédica, Mateo 20. Juan y Santiago no habían entendido, habían caminado con el Señor. Ya pronto después de esto, ya Jesús iba a pasar todo el proceso de la cruz. O sea que aproximadamente llevaban ya los 3 años de ministerio que tenía el Señor Jesús, haciendo milagros, dándoles parábolas, hablándoles, y no habían entendido que Jesús no buscaba ser exaltado, sino que el mismo Jesús se humillaba delante para que las personas entendieran. Ellos no lo habían entendido y caminaban al lado del Señor todos los días. Utilizaron a su mamá para que fuera a pedirle al Señor que cuando estuviera en su reino lo sentara uno a la izquierda y uno a la derecha de su trono. Estaban enfocados en la gloria, estaban enfocados en el trono, pero no habían aprendido a humillarse. Y no solamente ellos, los otros 10 también estaban igual, porque se molestaron cuando escucharon que ellos le pidieron esto. Y Jesús se los dice: este gobierno humilla a su pueblo, pero en mi reino, para ser el más grande, hay que hacerse el más pequeño. Tenemos que servir. En mi reino se sirve primero, se humilla primero. Y eso tenemos que aprenderlo, hermano. Tenemos que entender y no vanagloriarnos por las cosas que logramos, que tenemos, como le pasaba al pueblo de Corintios en los tiempos de Pablo. Cuando tú en ese tiempo querías ver a una iglesia que adorara, que diera honra, que diera frutos, que creciera, era el pueblo de Corintios, la iglesia de Corintios. Pero se creían que era por ellos mismos. Algunos se ponían títulos, algunos se decían que eran de Pablo, otros se decían que eran de Apolo. Y Pablo les habló de esto y les dijo en 1 Corintios 4:6, parafraseando, les dijo: no crean o no digan que es por mí, que es por Apolo, no crean nada de esto. Sean humildes, están siendo altivos. Y él usaba una palabra en griego que es la palabra pisio. Esta palabra hacía referencia, porque es una palabra, lo usaba como una burla, de una manera jocosa, porque no era la palabra común para referirse a esto. Esta palabra significa estar inflado, estar sobredimensionado o estar dilatado más allá del tamaño saludable. Lo que Pablo dice que esta palabra lo usaban los doctores en esos tiempos para hablar o referirse a un órgano de alguien que estuviera enfermo, un órgano hinchado, ¿sí? Y eso era lo que Pablo le hacía referencia. Por eso digo que lo usaba de una manera jocosa. Le estaba diciendo, en pocas palabras le estaba diciendo: son un órgano hinchado, están inflados, son un órgano hinchado en el cuerpo de Cristo. Y eso está mal, hermano.
Eso está mal. ¿Cuántos nos sentimos así? ¿Cuántos nos sentimos inflados? ¿Cuántos nos sentimos sobredimensionados? Amén. Muchas veces hablamos de que sentimos que vamos a volar porque nos sentimos más altos que los demás, nos sentimos que no podemos caminar ni pisar por donde los demás lo hacen. ¿Sí? Aprendamos, hermano, a ser humildes y que cada cosa que obtengamos entendamos que la gloria y la honra es para Dios. Cristo, siendo Cristo, se humilló y se despojó de todo. Yo veía un cuadro de una pintura, un pintor, el cuadro de Rubens, se llama El Descendimiento, y es el cuerpo de Cristo como está siendo descendido de la cruz por otras personas, y esta pintura muestra cómo el cuerpo de Cristo está débil, cómo está inerte. Amén. Cristo, siendo Cristo, se despojó de todo, fue a la cruz, murió por ti y por mí. Amén. Yo quiero ser como Cristo, hermano. En medio de este mundo, en medio de que vemos que cada vez este mundo se va perdiendo cada vez más, yo quiero ser como Cristo. El pastor, el cual le comentaba su testimonio antes, dice que él entendió después de todo esto, entendió que lo que Dios lo metió en este proceso, y dice que Dios le hablaba y le decía: o te humillas o te humillo. Aprendamos a humillarnos, hermano, aprendamos a despojarnos. Les repito, yo quiero ser como Cristo. Cristo, siendo el dueño del universo, se hizo pobre y nació en un establo rodeado de animales, siendo el Hijo de Dios. De esta forma llegó a este mundo. Cristo, siendo la suma sabiduría e inteligencia, habló en este mundo en palabras sencillas, en parábolas, para que niños, paralíticos, enfermos, leprosos, prostitutas lo pudieran entender. Cristo, que es el capitán de las huestes celestiales, que con una sola palabra de Jesús era suficiente para liberar millones de ángeles y destruir esta raza humana que lo escupimos, lo escupieron, lo golpearon, blasfemaron contra él, lo clavaron en una cruz. Decidió callarse y no defenderse, y fue a la cruz como un cordero que va al matadero sabiendo que era todo un león. Y yo te dejo con esto, hermano. Yo quiero ser como Cristo. Cada día tenemos que buscar ser como Cristo, y para poder ser como Cristo tenemos que humillarnos, porque Cristo, si aprendemos a humillarnos, si aprendemos a participar de la humillación de la cruz, Él nos promete que podremos participar de la gloria de la resurrección, hermano. Porque Cristo no se quedó en esa cruz. Cristo resucitó y va a volver. Pero cada día tenemos que modelar, hacer imagen y semejanza de Cristo, hermano. Dios te bendiga. Vamos, dile fuerte. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios.
Una vez más dile, y yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de